Muy buenos días, reciban un cordial saludo. Mi nombre es Liliana Alexandra Puentes Paz, estudiante del doctorado en educación de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, Instituto de Mejoramiento Profesional del Magisterio. En esta oportunidad presento el informe de intención investigativa correspondiente al seminario UR, titulado Inclusión educativa de estudiantes con necesidades especiales como práctica perfectible, una mirada sociocrítica en educación pública del Valle del Cauca. Esta investigación se ubica en la línea de investigación Discapacidad, Integración y Participación Social y tiene como escenario de interés la institución educativa Narciso Cabal Salcedo, ubicada en Buga, Valle del Cauca. La intención central del estudio es comprender críticamente las barreras que limitan la inclusión educativa y desde allí proponer una ruta de transformación institucional fundamentada en la participación, la justicia social y la dignidad humana. La presentación se organiza en 3 momentos. El primero corresponde al problema de investigación, el segundo al marco referencial y el tercero a los aspectos metodológicos y de validez científica. El problema. Para iniciar el primer momento es necesario señalar que la inclusión educativa constituye hoy uno de los principales retos de los sistemas escolares. En el plano normativo existe un reconocimiento amplio del derecho a una educación equitativa, participativa y respetuosa de la diversidad. Sin embargo, en la práctica institucional se evidencian tensiones entre el deber ser inclusivo y las dinámicas reales de la escuela pública. El problema no se reduce a la presencia física de estudiantes con necesidades especiales en el aula regular. Desde una lectura sociocrítica, la inclusión exige condiciones efectivas de aprendizaje, participación, reconocimiento y justicia educativa. Por ello, cuando la escuela mantiene currículos rígidos, prácticas pedagógicas homogéneas, barreras actitudinales o formas de organización poco flexibles, la inclusión corre el riesgo de convertirse en un discurso formal, pero no en una práctica transformadora. En la institución educativa Narciso Cabal Salcedo se identifican desafíos asociados a barreras curriculares, pedagógicas, institucionales y actitudinales. Estas barreras evidencian la necesidad de analizar la inclusión como una práctica perfectible, es decir, como un proceso que puede y debe ser revisado, fortalecido y transformado colectivamente. Problematización e interrogantes. La problematización de esta investigación surge de una tensión central. Por un lado, existe un discurso político-jurídico que promueve la inclusión. Por lo otro, persisten prácticas escolares que de manera explícita o implícita reproducen formas de exclusión. Esta tensión permite comprender que las barreras no solo están en las condiciones individuales del estudiante, sino también en la cultura institucional, en las prácticas pedagógicas, en las relaciones sociales y en las formas como la escuela organiza el aprendizaje. Desde esa perspectiva, la pregunta de investigación se formula así: ¿cómo fortalecer las prácticas inclusivas dirigidas a estudiantes con necesidades especiales desde una perspectiva sociocrítica en la institución educativa Narciso Cabal Salcedo, ubicada en Buga, Valle del Cauca, a partir de procesos participativos de reflexión y transformación institucional? Esta pregunta no busca solamente descubrir una dificultad, sino abrir una ruta de comprensión y acción. Por eso, los interrogantes derivados se orientan a reconocer qué barreras limitan la participación y el aprendizaje, qué culturas, políticas y prácticas institucionales inciden en los procesos de inclusión y qué estrategias pedagógicas e institucionales pueden construirse colaborativamente para avanzar hacia una escuela más democrática, equitativa y sensible a la diversidad. Así, la investigación se configura como un ejercicio de interpretación crítica, pero también como una apuesta por la transformación educativa. Propósitos, justificación y línea de investigación. El objetivo general de esta investigación es generar un constructo teórico desde la perspectiva sociocrítica para el fortalecimiento de prácticas inclusivas, participativas y transformadoras, dirigidas a estudiantes con necesidades especiales en la institución educativa Narciso Cabal Salcedo.
Para alcanzar este propósito se plantean 6 objetivos específicos. Diagnosticar las barreras físicas, curriculares, pedagógicas y actitudinales. Analizar críticamente la cultura, la política y las prácticas institucionales. Comprender las percepciones de docentes, estudiantes, familias y directivos. Diseñar estrategias pedagógicas institucionales de manera colaborativa. Implementar acciones transformadoras y, por último, sistematizar el proceso para concebir un constructo teórico sobre prácticas pedagógicas inclusivas. La justificación del estudio se sostiene en varias dimensiones. En lo social responde al principio de la dignidad humana y justicia educativa. En lo educativo busca fortalecer prácticas inclusivas contextualizadas. En lo teórico aporta a la comprensión crítica de las barreras, las culturas institucionales y las prácticas pedagógicas. Y en lo político e institucional dialoga con la necesidad de hacer efectivo el derecho a la educación inclusiva. Por ello, la investigación se articula con la línea discapacidad, integración y participación social, abordando ejes como inclusión educativa, barreras para el aprendizaje, diversidad, justicia social y transformación educativa. Momento 2, antecedentes investigativos. En el segundo momento se presenta el marco referencial, iniciando con los antecedentes investigativos. Estos antecedentes permiten reconocer que la inclusión educativa ha sido abordada como un fenómeno complejo, atravesado por dimensiones pedagógicas, culturales, institucionales y sociales. En el plano internacional tenemos a González en el año 2021, que estudió las prácticas inclusivas en instituciones educativas públicas desde una perspectiva sociocrítica. Su aporte principal para esta investigación es que valida la investigación acción participativa como una ruta pertinente para analizar y transformar prácticas escolares asociadas a la inclusión. En el plano nacional tenemos a Pérez en el año 2022, donde abordó las barreras para el aprendizaje y la participación en contextos educativos de la básica. Este antecedente es relevante porque permite comprender que las barreras curriculares y actitudinales pueden tener mayor incidencia que las barreras físicas en los procesos de exclusión escolar. También se retoma a Rodríguez del año 2020, quien relaciona educación emancipadora y transformación social. Su aporte se ubica en la comprensión de la educación como una práctica crítica, democrática y orientada a la justicia social. Y finalmente tenemos a Martínez en el año 2023, que analiza la cultura institucional y mejora continua en procesos educativos. Aquí se destaca el liderazgo pedagógico, la formación docente y el trabajo colaborativo como condiciones fundamentales. En conjunto, estos antecedentes sustentan la pertinencia de una mirada sociocrítica, participativa y transformadora. Las teorías base y subtítulos teóricos. La investigación se fundamenta en varias corrientes teóricas que dialogan entre sí. En primer lugar, tenemos la teoría sociocrítica, especialmente desde los aportes de Habermas, que permite comprender el conocimiento como una práctica orientada a la emancipación, la reflexión crítica y la transformación de las estructuras que producen desigualdad o exclusión. En segundo lugar, la educación emancipadora de Paulo Freire, donde se fortalece el estudio al concebir la educación como práctica de libertad, diálogo y concientización. Desde esa perspectiva, docentes, estudiantes, familias y directivos no son sujetos pasivos, sino actores capaces de interpretar y transformar su realidad educativa. En tercer lugar, los aportes de Bob y Aiscom sobre inclusión educativa y barreras para el aprendizaje y la participación permiten desplazar la mirada desde el déficit individual hacia las culturas, políticas y prácticas institucionales que condicionan la participación del estudiante. También se incorpora el modelo social de la discapacidad, que comprende la discapacidad no como una condición exclusivamente individual, sino como el resultado de las barreras sociales, culturales e institucionales. Y finalmente, la teoría de cultura institucional y mejora continua, que está apoyada en Shane, que permite analizar cómo los valores, las creencias y las prácticas compartidas dentro de la escuela pueden favorecer o limitar los procesos inclusivos.
Los subtítulos teóricos que sostendrán el estudio serán inclusión educativa, barreras para el aprendizaje y la participación, discapacidad y diversidad, justicia social, cultura institucional, prácticas pedagógicas inclusivas y transformación educativa. Bases legales. La sustentación legal de esta investigación reconoce la inclusión educativa como un derecho humano y una responsabilidad del sistema escolar. En el ámbito internacional se retoman el derecho, la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad del 2006, ratificada en Colombia mediante la Ley 1346 del 2019, y la Declaración de Salamanca de 1994, que constituye un referente central en la educación inclusiva. En el contexto colombiano se consideran la Constitución Política de Colombia de 1991, especialmente en lo relacionado con igualdad, protección especial y derecho a la educación. También está la Ley 115 de 1994, que orienta la organización general del sistema educativo. La Ley 1618 del 2013, que establece disposiciones para garantizar los derechos de las personas con discapacidad, y el Decreto 1421 del 2017, que reglamenta la atención educativa a la población con discapacidad en el marco de la educación inclusiva. Estas bases legales no se asumen únicamente como soporte normativo, sino como horizonte ético y político. Su importancia radica en que obligan a la escuela a transitar del reconocimiento formal del derecho hacia prácticas pedagógicas curriculares e institucionales que garanticen participación, aprendizaje y permanencia. En el momento 3 tenemos la pentidimensionalidad y la coherencia paradigmática. Esta perspectiva permite garantizar coherencia entre la forma de concebir la realidad, la manera de producir conocimiento, la ruta metodológica, los valores que orientan el estudio y la finalidad transformadora de la investigación. Desde la dimensión ontológica, la realidad educativa se concibe como una construcción social, histórica y dinámica. Por tanto, las barreras para la inclusión no se entienden como hechos naturales, sino como problemas individuales del estudiante. Desde la dimensión epistemológica, el conocimiento se construye de manera colectiva, dialógica y crítica. Esto significa que los actores educativos no son únicamente fuentes de información, sino coproductores de saber pedagógico. Desde la dimensión metodológica, la investigación, acción participativa, articula comprensión y transformación, permitiendo que el diagnóstico, la acción y la reflexión se desarrollen de manera cíclica. Desde la dimensión axiológica, el estudio se orienta por valores como dignidad, equidad, justicia social, respeto por la diversidad, solidaridad y participación democrática. Finalmente, desde la dimensión teleológica, la finalidad es fortalecer prácticas inclusivas y aportar a la consolidación de una cultura escolar más justa, participativa y transformadora. Por ello, existe coherencia entre paradigma sociocrítico, enfoque cualitativo y el método de investigación-acción participativa. Diseño metodológico, actores y recolección de información. Metodológicamente, la investigación se desarrollará desde el paradigma sociocrítico, con enfoque cualitativo y mediante el método de investigación-acción participativa. Esta lección responde a la naturaleza del problema, pues no se busca solamente describir la inclusión educativa, sino comprenderla críticamente y transformarla con la participación de los actores escolares. El proceso se organizará en 5 fases. La primera corresponde al diagnóstico y reflexión crítica, orientado a identificar las barreras físicas, curriculares, pedagógicas y actitudinales. La segunda fase será la planificación participativa de acciones, donde se construirán estrategias con la comunidad educativa. La tercera fase será la implementación de acciones transformadoras. La cuarta corresponde a la observación, evaluación y reflexión crítica sobre los avances y dificultades. Finalmente, la quinta fase será la sistematización y construcción de aportes teóricos. Los informantes claves serán seleccionados mediante muestreo intencional. Participarán docentes de básica secundaria,
estudiantes con necesidades especiales, padres de familia, coordinadores y directivos docentes. Estos actores son relevantes porque poseen experiencias, responsabilidades y significados directamente vinculados con la educación, con la inclusión educativa. Las técnicas de recolección serán entrevistas con profundidad, observación participante, grupos focales y talleres participativos. Los instrumentos serán guiones semiestructurados, diarios de campo, formatos de observación, guías de discusión grupal, matrices de análisis y registros reflectivos. Rigor científico, análisis y criterios éticos. Para finalizar, la rigurosidad científica del estudio se garantizará mediante criterios propios de la investigación cualitativa: credibilidad, transferibilidad, confirmabilidad y legitimidad. Estos criterios serán fortalecidos mediante la triangulación de técnicas, actores y fuentes, la validación participativa de hallazgos y el registro sistemático del proceso investigativo. El análisis de la información se realizará desde una perspectiva cualitativa e interpretativa. Por ello, se emplearán procedimientos de reducción de la información, codificación, categorización temática, triangulación e interpretación hermenéutica. Este análisis estará articulado con las bases de la investigación-acción participativa, de manera que los hallazgos no se comprendan como resultados aislados, sino como constructores colectivos orientados a la mejora y transformación de las prácticas inclusivas. En cuanto a los criterios éticos, la investigación garantizará el consentimiento informado, la confidencialidad, el anonimato, la autonomía de los participantes, la beneficencia, la no maleficencia, la justicia y el respeto por la diversidad. Estos principios son fundamentales porque el estudio involucra sujetos educativos y aborda una problemática sensible relacionada con la inclusión de estudiantes con necesidades especiales. En síntesis, esta intención investigativa propone comprender la inclusión educativa desde una mirada sociocrítica, participativa y transformadora. Su aporte doctoral radica en generar un constructo teórico situado, capaz de orientar el fortalecimiento de prácticas inclusivas en contextos de la educación pública, reconociendo que una escuela verdaderamente inclusiva no solo integra estudiantes, sino que transforma sus culturas, sus políticas y sus prácticas para garantizar participación, aprendizaje y justicia educativa. Muchas gracias.